el compañero Óscar Andrade. Voy a mirar la hora solo para... Compañeras y compañeros, primero que comparto cada palabra dicha acá por Carolina, por Samandú, por los compañeros. Este es un momento apasionante, de esos que alguna vez nos quedará marcado generacionalmente. Hay procesos políticos de luchas sociales que te marcan. No salís igual después de que compartís ese proceso político o social. A veces ese proceso político social es una huelga, o es la organización de un merendero, o es fundar un sindicato donde no había, o comprometerse con la existencia a veces es un proceso de estos. Mi primera elección que me tocó participar fue la del voto verde. No voté, pero me tocó participar y las tripas me han quedado anudadas hasta ahora. Y conozco compañeras y compañeros que de ese día no quisieron saber nada, nunca más, del dolor, del resultado. O sea, este es un proceso de esa magnitud. El que dimos con las empresas públicas, contra todo pronóstico, en medio de que se desplomaban las experiencias que se presentaban como alternativa y el pensamiento único y que era una locura ir en contra de la globalización asimétrica y desigual y defender empresas públicas. ¿Para qué? Este es un proceso político de esa trascendencia que nos va a marcar y tenemos un puñado de días para que nos marquen la victoria. Para forjar una victoria popular, que no es una victoria electoral. No se mide solo por la cantidad de diputados, senadores. Es una victoria que se mide desde los significados. Significa que fuimos capaces de defender lo acumulado política y socialmente. Siempre política y socialmente. Siempre en el sentido de las metas de gestión del gobierno mirado en los niveles de conciencia del pueblo acumulado, porque sin eso no hay transformación que se sostenga, para avanzar en un contexto de una América Latina sacudida por desigualdades. ¿Por qué tenemos problemas? A ver, ayer me tocó recorrer un asentamiento en Soriano, y en una me intercambié con un bolichero, trabajo, un laburante de un boliche, un comercio chiquito en el medio del asentamiento ahí. Y si yo era frente amplista, pero la verdad, después de lo del Mides, ¿cómo lo del Mides que da tarjeta y partida y esto? No, eso discutimos, en principio discutimos desde la ética de la solidaridad, de decir, bueno, un barrio que está hecho fleco, gente que... Y después me tocó tocarlo desde el lado de su negocio. ¿Cuánta gente viene a comprar con tarjeta? Un montón. Pero él quería eliminar el Mides, ¿no? O sea, logra eso la derecha. O sea, logra que el mismo individuo te dan su martillazo en la cabeza hasta en términos inmediatos de su negocio. Ya no de la primera humanidad, que decís, bueno, la vecina con 3 gurises, ¿no? Ni una ayuda, ¿cómo ni una ayuda? ¿Ni una viola? No. La mitad de la gente que le compraba venía con tarjeta pero igual. Logran eso. Descuidar esa capacidad cultural, ideológica del proyecto restaurador. Quizás parte del error principal que cometimos las izquierdas en América Latina, que pensamos que con resultados de gobierno alcanzaba y con cambios materiales alcanzaba para garantizar el cambio cultural. Y sin embargo tenés trabajadores de sectores de actividad donde claramente su condición social cambió gracias a 2 cosas: la lucha social de sus sindicatos y la existencia de convenios colectivos y políticas salariales diferentes, que se golpean el pecho como King Kong diciendo esto lo conquisté solo yo, no preciso a nadie. Y lo dicen con una facilidad que es de escándalo. Es de escándalo.
O sea, la capacidad de resistencia de las ideas que el neoliberalismo instaló en nuestra piel durante tanto tiempo, haciéndonos creer que somos individuos, que luchamos solo por nosotros mismos, sin relaciones humanas con los demás, es muy dura. Y el debate no es entre técnicos y políticos. No es. Claramente no es. Porque, a ver, a mediados de los 90 teníamos a los trabajadores del gas en huelga de hambre. Hicimos una movilización en solidaridad, recuerdo, y el asesor de la empresa, para provocar la movilización, se metió entre medio de la movilización, riéndose con los compañeros en huelga de hambre en la carpa. Y tuvimos que hacer un conjunto de medidas para que no cayera en una provocación. Ese mismo abogado, después del sector de la construcción, pues tenía varios ranchos, cuando logramos el derecho a delegado de seguridad, aplicó una política de exterminio, nos lo echaba como perro. Elegí un delegado y lo había echado. Y después fue ministro de Trabajo en pijama, o sea, ministro por 2 meses, entre que salió Sanguinetti y asumió Valle. Nadie hace nada en esos 2 meses, enero y febrero. Y sacó un decreto para empeorar el cálculo del aguinaldo, para que no se considerara el vacacional, un decreto ilegal. Porque toda la jurisprudencia, antes y después, cada vez que vas a juicio, te considera que el vacacional sí tiene que estar calculado para el medio aguinaldo. Ese es Pérez Tabó, el abogado de Talvi. No es otro. Sin embargo, las campañas de publicidad te ponen a Talvi como un osito cariñoso. Es increíble. Pero lo logran. Porque no es un insulto cuando uno dice neoliberalismo, es mirar su producción académica con rigor, ¿no? Sin irte 1 milímetro para ningún lado. Y viene, se ve que se está juntando mucho con Sanguinetti ahora, entonces va a lo que ha sido Sanguinetti toda la vida. Los comunistas, los tupamaros, qué horrible, ahí están, el gran peligro, no podemos más, ahora sí, no ofrece eso nada nuevo. Sin embargo, nuestra dificultad, tenemos varias dificultades. Nosotros tenemos deudas sociales aún, deudas sociales. Hay sectores. Es evidente que el porcentaje de gurises en la pobreza es muy menor al que teníamos hace 15 años. Pero no nos alcanza. Si sos de izquierda no te alcanza con que sea muy menor. Y nuestro compromiso político y ético es que no haya, es erradicarla, es el combate. Y que el salario mínimo está muchas veces por encima de lo que era cuando gobernaba la derecha. Pero nuestro compromiso, sabemos que hay salarios con los que no se puede vivir, por lo tanto, y que hemos avanzado en materia de derechos humanos, pero cada pasito que avanzamos es bastante poco para la tonelada de lo que nos falta avanzar en materia de derechos humanos, búsqueda de nuestros compañeros y compañeras. O sea, la perspectiva política de la izquierda no puede ser una perspectiva estática. No puede ser, no porque no sea inteligente en términos electorales para captar votos, no porque no somos, tiene que prenderse, te tiene que correr la sangre cuando ve te tiene que llegar ahí. Si no te llega ahí la desigualdad, la política pasa a ser una cosa por arriba, de acuerdos, de movida. Esa es una actitud también que es necesario reafirmar. Hay una parte de la militancia social de la que reivindicamos que tenemos que aprender mucho y nutrirnos. Social, de la diversidad ambiental, de movimientos sociales, de feminismo, que todavía no se da cuenta que el problema de la derecha no es con el Frente Amplio. Por lo que van no es por el Frente Amplio. Por lo que van es por los movimientos. Cuando decimos que tenemos que trenzarnos en una articulación común, no es porque precisamos que nos voten para ganar. No, mi amigo. Alcanza con escuchar lo que dijo en la calle esta semana pasada. No compartiría el poder con nadie. Hasta ahí suena soberbio. Pero después dice, y menos que menos. O sea, los últimos orejones del tarro que buscaría, los más piojosos, los que no quieren ni ver cerca, los sindicatos, eso sí. O sea, todo el mundo sabía que ahí no iba a decir las Fuerzas Armadas. Supongamos que se cortaba la transmisión. Y decía, ¿cuál era? Que ahí no iba a decir la Asociación Rural. Que ahí no iba a decir... Claramente no iba a decir eso. Podría no decir los sindicatos, pero si no decía los sindicatos diría el feminismo, las organizaciones del mundo cooperativo, menos que menos las organizaciones de derechos humanos. Y no es un furcio, no es un error, es coherencia.
No nos extraña. No votaste la negociación colectiva, no votaste las 8 horas para el trabajador rural, no votaste la ley que establece, además me amenazaste con que la ibas a sacar, que establece que es un crimen poner en riesgo de muerte a trabajadores. No, es lógico. Es lógico. Y con los derechos de la mujer lo mismo. No levantaste la mano para que en Uruguay dejara de haber mujeres muertas por abortar de manera clandestina. ¿Qué tanto tenemos que creer? Por más que las campañas electorales, el papel resiste cualquier cosa. El papel cuando se escribe los programas resiste cualquier cosa. Entonces el Partido Nacional nos interpela porque nos ha faltado, y nosotros somos los primeros en interpelarnos, cuando se hizo la actividad del 18 de agosto que tenía que ver con la discusión de los problemas de la izquierda, que después, en medio de la discusión de los problemas de la izquierda, surge la iniciativa de la candidatura, pero no antes. Una de las cuestiones era, votamos la ley de violencia integral basada en género y nos quedamos a medio camino con los recursos. Y el programa del Partido Nacional también dice ahora eso. No, hay que poner recursos. Pero no votaron la ley el año pasado. O sea, está difícil para creerte tu sensibilidad en tiempos electorales, porque en tiempos electorales la derecha recorre los barrios pobres, hasta se reúne con el PCNT, ¿no? Después tendrá que ir a terapia, pero se reúne. O sea, hace cosas que logran confundir a sectores populares como a este bolichero que piensa que su problema es el MIDE. Nuestro problema es el MIDE, pero para mejorarlo, para pensar que tenemos que tener niveles de asistencia todavía superiores que garanticen más dignidad. Nuestro problema tiene que ver con cómo la política social estructuralmente pega saltos, desmercantiliza cosas que hay que desmercantilizar. Sabemos que es un enorme lío, pero el horizonte del cuarto gobierno tiene que desmercantilizar la vivienda, hacer el intento, ver hasta dónde avanza. Algunas señales dimos cuando votamos la ley de derecho al subsidio en las cooperativas. Algunos pasos dimos, pero hay que dar otros. Algunos presupuestales y otros tiene que ver con enfrentar sectores del poder a los que les sirve la mercantilización. Entonces tenemos que discutir. Hay gente que tiene miles de viviendas vacías para especular, para que la vivienda sea inaccesible para altísimos sectores, para que el mercado funcione de forma tal que te ahogue. Y no se avanza si no enfrentás ahí. Si enfrentás regalado, perdés. Entonces no podés enfrentar regalado. Pero de última, las fuerzas de izquierda que expresan políticamente los intereses de la sociedad, y si no, no sos de izquierda. La izquierda tiene dos patas. Pararse del lado de la injusticia cuando hay injusticia social, pero sobre todo practicar, es la lucha, es lo que te hace de izquierda. Ahí se genera la conciencia, no en otro lugar. Y es la unidad lo que hace posible que los proyectos políticos triunfen, porque si no tenés idea que son para acomodar libros valiosos en la librería, en la biblioteca. El tema es sacarlos de ahí y ponerlos en la cancha de la vida. Y cuando los ponés en la cancha de la vida se inunda de contradicciones. Y aprendimos también en estos 3 periodos de gobierno que la lucha por los cambios son complejas. Abordar una institucionalidad que estuvo pensada para los privilegios y pensar desde ahí los derechos, chocás por un lado, chocás por el otro. Que el poder real todavía está en otras manos, el económico, el financiero, el cultural, por ahora. Por ahora. Pero la perspectiva de más democracia también es transferir parte de ese poder a los que van a terminar haciendo los cambios, que es el pueblo organizado también. Y tenemos que empezar a discutir del proceso político-social en esa dirección. ¿Por qué las izquierdas en América Latina perdimos pie? Entre otras cosas porque perdimos pie en la base social. Descuidamos esa batalla cultural que se da en cada barrio, en cada territorio. Este fin de semana estuvimos recorriendo el Cerro y Casabó. Ojalá tuviéramos el 10º de comité de base de lo que hay de las 9 iglesias pentecostales. El 10º. El 10º, en cada manzana. ¿Qué no nos damos cuenta? Que desde el punto de vista territorial tenés sectores que te disputan la organización social por abajo. Eso es parte de este tiempo en América Latina. ¿Alcanza con reflexionar? ¿O a la reflexión tenés que proponer un conjunto de iniciativas que aparte ayuden a organizar a los sectores sociales para que sean sujetos, protagonistas? Estos 40 días que quedan en Chirola no hay que salir a explicar lo que dimos. Tenemos que reflexionar lo que conquistamos juntos. No le dimos nada a los compañeros y compañeras que se operaron de ojo, les reconocimos un derecho que otros les vulneraban. No le dimos al trabajador rural, le reconocimos un derecho que estaba vulnerado. Reconocimos derechos, luchamos para reconocer derechos.
derechos que nacieron también de las luchas sociales. No le dimos al feminismo, conquistó el feminismo. No tiene mejor gobierno el feminismo que un gobierno del Frente Amplio hoy. Aún este Frente Amplio imperfecto, pero popular, con dificultades, que tiene que trazar una orientación del cambio. Para que haya más justicia social tiene que haber transformación productiva a la vez. Y la transformación productiva de una perspectiva de izquierda tiene como horizonte la justicia social. Ese es el diseño político, teórico, estratégico. En el centro de eso el trabajo. En el centro de eso el diálogo entre la universidad, los movimientos sociales, los procesos territoriales, la economía social, las empresas públicas como locomotoras del desarrollo, diseños de ideas que nos permitan no solo criticar al neoliberalismo, que hasta está fácil criticarlo hoy, pero si lo criticás mucho y no tenés alternativa, te quedás pedaleando en el aire. Y el neoliberalismo ha sido eficaz en presentarse como la única alternativa. No hay otra posibilidad. Y todo lo demás es populismo, y se mete en el populismo una bolsa grande donde guarda con cualquier medida contra el mercado. Y nosotros no nos resignamos a que seamos cosa, mercancía, o valer menos que mercancía, y de intercambio, y buscamos pensar desde otro lugar, desde otra humanidad. Si no significamos la lucha política el terreno funcional para la restauración, y se significa con memorias, con historias. Susana contaba alguna. Ahora, a mí me tocó estar con un compañero rural en Pueblo Greco. Vos decías, mi hijo va a la universidad, es como, o sea, sé que hay vivencias que no se transmiten, pero era como salir campeón del mundo. Y por eso estaba ahí. Él nunca había sido comunista. Para él, ser del Frente Amplio era ser comunista. Lo habían así. Todo lo que se arrimara, es más, estar en un sindicato era ser comunista, estar en una cooperativa ser comunista. Toda acción social, la comisión de fomento ser comunista, y se le repartía la merienda de la escuela, era comunista. Todo lo que tuviera que era ser comunista. Es más, creo que votó a la vertiente, pero él era comunista. ¿No? Porque eso estuvo muy instalado fuertemente. Bueno, en la construcción nos pasaba, un compañero que fuera blanco, colorado, se rebelaba por algo y decía, me salió el comunista de adentro. De verdad. Ahora, lo que quiero decir, compañeros y compañeras, es que tenemos que tratar de colocar, por eso estamos luchando. Primero porque nos demostró los procesos sociales y políticos que tener el gobierno no es lo mismo que no tenerlo, aún imperfecto, aún con dificultades, aún con insuficiencia, aún con cosas a superar y mejorar. Y segundo, porque tenemos claro que lo que se presenta como alternativa da pánico. Las orientaciones que se presentan con alternativa no ofrecen otra novedad: privatizar empresas públicas, ir en contra de los sindicatos, ir en contra de las políticas sociales, todo eso se le coloca como gasto, un terreno de ajuste. Entonces tenemos que ser capaces de honrar la bandera que estamos levantando la bandera de Artigas, no cualquier bandera, de honrarla. Y honrarla es luchar, honrarla es organizarse y luchar. Una batalla que está abierta. En otro programa hay iniciativas sobre las cuales tenemos que organizar también política y culturalmente, porque si no es difícil. Apenas lanzar el debate sobre las becas en secundaria, la primera reacción es, pero más plata para el pichi. La primera reacción. 250 hectáreas plantea el gobierno del programa del Frente Amplio, que tiene que tener como mínimo la cartera de tierras urbanas para construir vivienda en zona céntrica y con servicio. Si en el centro de Las Piedras realojar el asentamiento es peor, no va a faltar el vecino que diga, me trajiste el cante para acá. Lo que le faltaba. Lo último. Y nosotros tenemos que construir una sensibilidad que ponga como centro que no merecemos estar en un país donde gurises duerman en el piso en un rancho de tierra de cotanero y sin baño, como centro. Si no te parte el corazón ahí, bueno, esa batalla la vamos a perder. Contra el miedo, el escepticismo, la duda. El pobre contra pobre, el que está un poquito menos pobre contra el que está pobre del todo. Y hemos tenido experiencia de compañeros que estaban con nosotros en la soya del 2002 pasando mal, que después de algunos años de trabajo parejo, enseguida entra a mirar por arriba del hombro al otro que está al costado. Y como no somos una secta, y no nos enojamos con nuestro pueblo, esos atrasos culturales son nuestros atrasos, porque no estuvimos a la altura de dar la batalla política y cultural, pero vamos a estar. No tenemos la izquierda que precisamos, pero la vamos a tener. Pero la vamos a organizar. Vamos a ser capaces de fundir ese pedazo de pueblo que precisamos para ganar ahora.
compañeros y compañeras, que en Canelones se juegan las elecciones, lo dicen los cientistas políticos. Nosotros sabemos que Canelones es clave. Es clave. Yo recuerdo en el 94 cuando por un pedacito parecía que habíamos ganado la elección y después la perdimos. Estábamos contando votos hasta la madrugada en Progreso. Después ganamos en Progreso. Que La Paz, creo que fue el primer lugar que ganó en Canelones, La Paz que gané. Que aparte nos jeteaban los de La Paz diciendo nosotros somos los propios. Pero después ganamos Progreso y salimos a festejar, aunque habíamos perdido la elección nacional. Y es importante lo de el aporte que pueda hacer Canelones, y es muy importante el aporte que pueda hacer esta expresión unitaria, que a mí me da una enorme alegría que se haya tejido una expresión unitaria de esta magnitud para el departamento, porque la izquierda necesita de generosidad, de unidad y de aportes a esa unidad, para que en el departamento donde se juega la batalla, que es en el pobrerío, los sectores populares, ahí se juega la batalla, la primera, la principal, que es en los jóvenes. La franja que vota por primera o segunda vez va a definir esta elección. Y no podemos subestimarlos, un chiquito así, porque mucho de esa generación nos viene ayudando a entender cosas. Y hay que abrir protagonismo, y la izquierda también tiene que entender que hay un proceso de recambio generacional que tiene que procesar, que discutir. Tercer lugar, sectores medios. Sectores medios, tenemos problemas. Cuarto lugar, los militantes sociales organizados, que son multiplicadores. Y tenemos que ser capaces de una campaña que marque la cancha en todos los lugares. Y dar pelea. Por último, a ver, para mí encabezar esta lista del Senado es muy emocionante. La primera campaña que me tocó hacer la encabezaba Astori, que encabezaba todas las listas al Senado en el 89. Astori y Germán era la que encabezaba Democracia Avanzada. Y Astori, Germán, Jaime, Pérez y Garismendi y Rodney. Creo que era la lista del Senado, si mi memoria no manda muy mal acomodada. Y después le tocó una compañera encabezar varias veces, que es Marina Arismendi, que está al frente del MIDE. Y que a mí me da una enorme alegría que en este caso también esté en la misma línea en la que vamos a estar nosotros acompañándonos, porque era muy difícil para una mujer encabezar en esos momentos. Es difícil ahora, en esos momentos era más bravo todavía encabezar una compañera. Y tuvo el flaco Eduardo en una elección, y en la pasada me tocó ir a buscar a Marco varias veces a conversar con él para que encabezara la lista del Senado de la 1001. Tiene una historia importante, que en este caso además hayamos construido un espacio de unidad entre una de las compañeras más destacadas de la izquierda del último tiempo, porque si se habla muy poco de Antel, y la derecha habla muy poco de Antel, es porque Antel fue un actor de primera línea en protagonizar una transformación en la matriz de telecomunicaciones gigante, que puso al Uruguay a la cabeza, y además se sobró para rendir la renta general de 170 millones por año, la misma Antel que ellos querían vender, y la encabeza una compañía. Desde esa experiencia de cuadro técnico de gestión y además con capacidad política, y intentar ayudar al triunfo, junto con el triunfo del Frente Amplio, al junto pensar en el triunfo de los cooperativistas, de las trabajadoras y trabajadoras, de los militantes de derechos humanos, de los que tienen todavía derechos vulnerados, porque la larga historia de la izquierda es eso. En la brega, en la lucha por los derechos de los que nunca tuvieron derecho ni voz. Y es la convicción de que siempre se puede hacer un poquito más. Yo vengo de un sanatorio ahora donde hay un compañero mío que está internado, compañero joven de 80 y algo de años, que si bien nació en Chile y fue asesor de Allende en el gobierno de Allende y lo encontró en el exilio el golpe de Estado, después hace 40 años que está acá y docente universitario, y casi no puedo hablar porque está en una situación, recién salió del CTI, pero está preparando materiales para el trabajo porque entiende que tenemos que dar una batalla por acá y por allá y buscarle la vuelta por el otro lado, y la compañera que le quiere sacar la computadora y que no toque, pero de esa energía también nos nutrimos, desde compañeros que estando tirados en el piso, colgados por un gancho, estaban preocupados porque los otros compañeros no quedaran solos, no se sintieran solos. La historia de la izquierda es una historia de ética, de dignidad, y la estamos escribiendo. Entonces, ¿qué cosa más maravillosa que sentirse parte de los que estamos escribiendo una historia que nos conduzca a un triunfo popular? Y no dejemos que las tragedias que están pasando en América Latina
nos entren a pasar acá. Así que compañeros y compañeras, agradecerles a todos, abrazar la esperanza y a conquistar un gobierno popular. ¡Salud!